La gloria de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Dios Todopoderoso, mis amados, que sea Él quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que toda enseñanza, mis amados, no meramente aprendamos nosotros lo que compete a la parte, ¿verdad?, de los contextos históricos, sino que aprendamos qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Amén. Que porque Dios sigue hablando y los modelos que vemos nosotros pautados en la palabra de hace 5,000 años todavía hoy son útiles a nuestra vida si lo ponemos en práctica. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú has hecho, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos aquí como un solo cuerpo para aprender de lo tuyo, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender, Señor, de lo que tú has plasmado para con nosotros en estos tiempos, Señor. El tiempo avanza y nos compete a todo y cada uno de nosotros aprender cada día más de ti, de lo tuyo, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú trayendo con bien a aquellos que aún no han llegado, Señor. Bendícenos a todos. Sé tú con nuestra hermana Irisonia, con nuestra hermana María Eugenia, para que el devocional que presentemos delante de ti, Señor, te sea de agrado, Padre. Te lo pedimos todo en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a gozarnos en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. La palabra dice en el Salmo 75:1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y nosotros, la Iglesia Centro Cristiano Shalom, contamos tu maravilla y te damos honor y gloria a ti. Tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Queremos entrar en tu presencia para adorarte, Dios. Recibe nuestra alabanza como olor grato y fragante, Dios mío. Que sea agradable, Dios, en tu presencia. Toma nuestros corazones y míranos, Señor. Toma el control y el dominio. Satura los aires, Dios mío. Espíritu Santo, paséate como tú acostumbras a hacerlo en medio nuestro, Señor. Queremos adorarte, Señor, y entronarte en esta mañana hermosa. Vamos a comenzar a adorar al Señor con el corito: el cielo es el trono de mi Dios. Aleluya. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser
su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Aleluya. El que tiene el Santo Espíritu no puede pecar, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu Santo nos pone un alto, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal rápido, el Espíritu Santo viene a redarguirnos. Por eso tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo para hacernos, mira, cuando tú te desvías un poquito, Él te camina nuevamente. Aleluya. Vamos a seguir adorando al Señor con el corito: para Dios imposible nada hay. Aleluya. Gloria a Dios. Para Dios imposible nada hay. No hay nada que Él no pueda hacer. Llena mi vida de su presencia y en tentaciones no me deja caer. Cuando le alabo en el templo yo lo siento. Junto a los santos siento su comunión, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor. Para Dios imposible nada hay. No hay nada que Él no pueda hacer. Llena mi vida de su presencia y en tentaciones no me deja caer. Cuando le alabo en el templo yo lo siento. Junto a los santos siento su comunión, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor. Para Dios imposible nada hay. No hay nada que Él no pueda hacer. Llena mi vida de su presencia y en tentaciones no me deja caer. Cuando le alabo en el templo yo lo siento. Junto a los santos siento su comunión, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor. Para Dios imposible nada hay. No hay nada que Él no pueda hacer. Llena mi vida De su presencia. Aleluya. Y en tentaciones No me deja caer. Cuando le alabo en el templo yo lo siento. Junto a los santos siento su comunión, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor, para que entonces volverme al pecado. Si junto a los salvados yo siento a mi Señor. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Ahora, hermanos, vamos a ponernos en pie lo que puedan para leer la palabra que se encuentra en Abdías del 1 al 9. Aleluya. Dios es soberano y poderoso, Dios. Gloria a Abdías Dios. del 1 al 9. Está Abdías. Joel, Amos, Abdías. Amén. ¿No lo tiene?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia dice amén cuando lo tenga. Aleluya, te adoramos, Rey. Digno tú eres de gloria y de alabanza, Padre, gracias. Amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: la humillación de Edom, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarán lo que les bastase? Si entregaran a ti vendimiadores, no dejarían, discúlpame, hermano, no dejarían algún rebusco, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Los tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, y no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Dios. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque tú siempre nos apercibes a través de tu palabra, a través de tus hijos, los profetas, Señor. Nos advierte el mal camino y muchas veces no escuchamos, Dios mío. Te pedimos que tengas misericordia, que tengamos oídos afinados para que cuando tú nos hables podemos poner esa palabra por obra, Señor. Porque si no, sabemos lo que acontecerá luego, Señor. Porque tú eres un Dios misericordioso, un Padre clemente, que eres lento para la ira y grande en misericordia, que te compadeces de tus hijos, Dios amado. Pero muchas veces somos desobedientes, Dios. Te pedimos que tengas misericordia, que tú nos perdones, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Gracias por Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Dios mío. Pero tenemos que entrar en tu presencia con corazones sinceros, agradándote a ti, Señor, porque tú conoces todas las cosas, porque para ti no hay nada oculto, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día más, Señor, porque sabemos los tiempos que vivimos y tú estás demandando de la iglesia santidad, Señor, pero sobre todo dar testimonio y llevar la palabra a aquellos que no la conocen. Dios mío, ponnos en gracia donde quiera que estemos, que demos testimonio de que tú nos has transformado, que tú has cambiado nuestro lamento en gozo y nos ceñiste de alegría, Dios mío. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Necesitamos la intervención tuya, Dios mío. Puerto Rico necesita de una intervención tuya, de una visitación de tu Espíritu, Dios mío. Pero nosotros somos tu boca, tus manos, tus pies. ¿A dónde irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique, Dios? Ayúdanos, Señor. Pon temor en nuestros corazones, a echar fuera el temor y ministrar las almas que tú pongas a nuestro lado. Como ayer tú nos hablabas en el retiro, Señor. Que podamos tener el oído afinado para escuchar tu voz, Señor, y hacer la obra tuya. Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Pero antes, Señor, siempre acuérdate de nuestros familiares.
Ten misericordia de ellos, alcánzalos con tu amor, con tu misericordia, rompe cadenas, libértalos por el poder de tu palabra. Y que un día, Señor, cercano los veamos aquí adorándote, Señor. Estar llenos de tu presencia, del gozo tuyo que es nuestra fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo que tú nos escuchas y que tú has de obrar a tu tiempo, Señor. Pero enséñanos a esperar ese tiempo tuyo, Dios. Porque tus tiempos son agradables, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar el coro. No hay Dios tan grande como tú. Aleluya. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Iglesia, canta. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y
esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Aleluya. No es con espada ni con ejército. El que cambia, el que transforma es el Espíritu Santo. Cuando usted ve a alguien haciendo algo mal, ora por él. No lo critiques, porque puede dañar la obra que Dios está haciendo. Ora por él, abrázalo y dile: hermano, siento esto de parte del Señor, y habla, ora, y Dios hará. Pero no usemos la espada, no usemos la espada, hermano, porque eso daña. Yo voy a leer la palabra que dice en Deuteronomio 6, 14 y 15, dice: no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que rodean, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Es un peligro, alerta, peligro en el nombre de Jesús. Les amo, hermanos, Dios les bendiga. Nuestro Aleluya. pastor con nosotros. Aleluya. Aleluya. Grande es el Señor. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos ubicándonos en el libro de Abdías, que es la lección de hoy. Mira, que se echen un poquito más para el frente, mis amores. Las amo. ¿Te da frío? Amén. Vamos poquito a poco. Amén. Necesitamos asistencia también para recoger, ¿verdad?, la asistencia a la clase, las ofrendas. Vamos a ubicarnos en Abdías. Abdías tiene solamente un capítulo. Y vamos a ir detallando la clase hoy, ¿verdad? Con pausa, porque es un poquito larga la lección, pero según nos vaya guiando el Espíritu Santo, que es lo más importante. No sé si ya tienen el PowerPoint. Ok. Pues la lección de hoy es una lección bastante esperanzadora, yo diría, porque ¿quién no quiere que Dios arregle las cosas? Gloria a Dios. Todos queremos que Dios arregle las cosas, en especial cuando estamos viviendo momentos de dificultad, que clamamos al Señor y de momento llega la respuesta. Nereida tiene el micrófono, así que usted se siente cómodo, cómoda en alzar la mano si quiere participar, si quiere leer también, ayudarme a leer. Así que vamos a ubicarnos ahí en Abdías y, como había mencionado, Dios arreglará todas las cosas. Esa es la lección número 5 y vamos a estar entre 3 y 4 domingos con esta lección, que se divide en 3 partes, ¿verdad? Si usted quiere, usted trae una libretita, anota lo más que, ¿verdad?, lo más que le llame la atención, lo que Dios le ministre. Así que vamos entonces a mencionar los textos para el estudio. Se encuentran en Joel 3:1, pero hoy vamos a estar en Abdías 1 al 21. Voy a tratar entonces de ver si puedo.
Ok, ahí están. En la parte 1 vamos a estar hablando de Abdías. Dice 1 del 1 al 21, pero la realidad es que es del 1 al 21 porque es solamente un solo capítulo. Joel 3 del 1 al 21 y Zacarías del 1 al 13. Zacarías 2 del 1 al 13. Y la verdad central son los propósitos de Dios prevalecerán. Esa es la verdad central. Versículo clave, porque yo, en algunas versiones dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. En otros dice, de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y lo oiré. No sé si alguien me pueda leer Salmo 33 del 11 al 13. Salmo que es bastante rapidito de conseguir, ¿verdad? Alguien, hoy quiero participación rapidita, que me alcen la mano para que pueda. Mariceli. Sí. Salmo 33 del 11 al 13. Recuerden la verdad central, los propósitos de Dios prevalecerán. Y Salmo 33 del 11 al 13, ¿qué dice, Mariceli? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿El 13? Sí, hasta el 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Amén. Amén. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Así que cuando Dios elige una nación, una persona, vela por ella y la defiende. Y el versículo clave, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y vamos a entrar en qué la casa de José, ¿verdad? Brevemente, se menciona en este texto porque pertenece al reino del norte. Usted sabe que Israel está dividido desde el inicio, ¿verdad? Por las diferentes tribus, ¿verdad? Usted conoce las tribus, Judá, Rubén. Así que una de ellas, de esas tribus, era José, ¿verdad? Y dice la palabra, los haré volver porque de ellos tendré piedad. Y nos preguntamos, ¿y cómo va a hacer Dios eso? Pues demostrando su misericordia y su piedad. Este es el único medio por el cual Él puede y quiere salvar. Así es como Dios puede salvarlos, ¿verdad? Cuando Dios decide hacerlo. Y dice la palabra, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Eso lo dice Zacarías. ¿Por qué? Porque en momentos dados el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. ¿Y qué pasaba? Dios los esparcía, Dios los castigaba, pero la palabra de Dios dice que en un momento dado Dios tendría misericordia y piedad y se fijaría en ellos y les haría justicia. Usted sabe que cuando nosotros miramos todas las naciones, usted se ubica, ¿cuántos han visto un mapa de todo el mundo? ¿Verdad? Todas nosotras hemos visto un mapa. Y a veces lo conocemos, a veces hay países que no sabemos ni que existían, pero Dios conoce todas las naciones. Y dice la palabra que Él examina y va examinando las naciones. Y yo veo como el Dios, este Dios grande, mirando y evaluando todas las naciones.
y diciendo su pensamiento es misericordia, pero va a llegar un momento dado en que apunta a una nación y le dice, este es tu tiempo de castigo. Y ahí, ¿verdad? A pesar de que Dios es misericordioso, llega un momento en que Dios tiene su tiempo, tiene su propio reloj y dice, ahora te llegó el momento. ¿Y por qué yo le digo que esta lección es esperanzadora? Porque Dios va a hacer justicia en contra de los enemigos que hicieron daño al pueblo de Israel. Así que, ¿verdad? Es una lección esperanzadora. Así que las metas y objetivos de la enseñanza es que nosotros podamos comprender y apreciar la misión más completa de cómo es Dios y reconocer la grandeza de Dios y entender la importancia de obedecerlo y animar a otros a que también le obedezcan al Señor. Así que nosotros tenemos muchas maneras de ver a Dios. A veces los vemos como un Dios bondadoso, de momento a veces lo vemos como un juez, a veces, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como fuego consumidor. Lo podemos tener de diferentes perspectivas y depende a veces de todo lo que haya sucedido en nuestras vidas. Inclusive a veces la gente puede ver a Dios como malo. ¿Se ha encontrado con gente así? ¿Por qué Dios hizo esto? Y a veces, ¿verdad? Con enojo, con coraje. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Verdad? Y muchas veces, culpan a Dios y, ¿verdad? Culpamos. Porque a veces nos pasan situaciones y dicen, Señor, ¿por qué? Y realmente hay pues muchas personas que nos vamos a encontrar que van a hablar de esa manera. Así que cada cual tiene una perspectiva de Dios. Y algunas personas piensan que Dios está listo para destruir inmediatamente a los malvados. Otros piensan que Dios es un redentor que obra para restaurar al arrepentido. Y los profetas menores, que en este caso Abdías cae, recuerden que desde el inicio, desde el año pasado que empezamos con el expositor, estamos hablando de quiénes, de los profetas mayores o menores. De los menores, ¿verdad? Básicamente son los menores los que estamos estudiando. Así que ellos, por categorizarse menores, que no son menores, lo que pasa es que como son capítulos bien pequeñitos, pues se le llaman así. Pero no es que el mensaje sea menos que los demás, porque es importante, el mensaje de Dios es importante. Y los profetas nos muestran cómo la obra del juicio de Dios es parte también de la obra redentora de Cristo. Y a veces uno dice, ¿pero cómo? Porque Dios no va a decir, están pecando, están haciendo lo malo, pero yo nunca los castigaré. Porque Dios no es así. Dios es justo. Y la justicia conlleva castigo también y conlleva disciplina. Así que yo quiero hacer una pequeña actividad inicial. Tengo 2 preguntas. Vayan analizando cuáles, ¿verdad? Usted quiere responder. ¿Cómo sabe que es hora de disciplinar a un niño por su propio bien? Alguien aquí, casi todas son mamás, así que yo sé que ustedes son expertas en eso. ¿Cómo sabe que es hora de disciplinar a un niño por su propio bien? Ya sea hijo, ya sea un nieto, ¿verdad? Ya sea bisnietos. Hay personas aquí que tienen bisnietos. Así que, ¿cómo usted sabe que es hora de disciplinarlo? Nereida. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo unas bisnietas que son muy inteligentes, hay que disciplinarlas desde que nacieron. Ellas desde pequeñitas se han ido disciplinando. A Mila no le entra mucho el de la disciplinación, pero por lo menos está aprendiendo, pero sin pegarle, porque a veces me saca y me dan ganas de... Pero ella poco a poco, si tú la tratas así con cariñito, ella te hace más caso que si le gritas. Me he dado cuenta, si le hablas fuerte, ella no te va a hacer caso. Y sabes diferenciar en qué momento la tienes que castigar. Y ya ella me manda a callar a mí en la iglesia, yo la mando a callar a ella y ella ahora me hace cuando el pastor está hablando. Porque van aprendiendo. Porque ella va aprendiendo poco a poco. Exacto. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cuándo es momento, cuándo usted sabe que es momento
de disciplinar a sus hijos. Acuérdense que aprendemos unas de las otras también. Dale el micrófono. Mi percepción es que cuando el niño hace eso hay que sentarse con él y explicarle, no gritarle, no amenazarlo, no compararlo con nadie, sino sentarlo, mira mi amor, esto es así, así, así. Ok. Y cuando, Angie, tú que has tenido hijos también. Y nietos y bisnietos. Y bisnietos. Así que sabes cuándo es el momento de disciplinar. Pero, por ejemplo, te hago una pregunta. Cuando el niño hace algo por primera vez mal, Pues la obligación, ¿qué tú crees? ¿Tú lo castigas inmediatamente? No, Entonces, simplemente me siento y hablo y le explico el porqué de esa conducta y cómo debe corregirla, pero con amor, amén. no con gritería ni con comparación con los demás hermanos, ni con los nietos, con los bisnietos, pero con calma y con amor. Amén, gracias Angie. Así que fíjese que cuando nosotros vamos a disciplinar a un niño, inclusive que no sea hijo de uno, ¿verdad? Porque estemos a cargo, porque somos los maestros, ¿verdad? Y hay que poner ciertas disciplinas. Por lo general, cuando es la primera vez, nosotros le hablamos, mira, no lo haga. ¿Qué pasa si se vuelve un patrón? Ahí entonces determinamos, es momento de poder disciplinar. ¿Ve? Un patrón, conductas repetidas que ponen en riesgo su bienestar y no solamente lo afectan a él, afectan el entorno. Porque si hay uno que es bien ají, ¿verdad? Usted sabe que todos los demás van a tratar de comportarse igual que él, ¿verdad? Por lo general, no todos. Pero nosotros sabemos que hay unos límites. Y también, de esa misma manera, ¿verdad? Dios hace con nosotros. Y la otra pregunta, ¿cómo sabe cuando la disciplina es demasiada y cuándo sabe que es muy poca? Tengo a Maricel y a Carmen Julia. ¿Cómo se sabe cuando la disciplina es demasiada o cuando es muy poca? Bueno, la palabra del Señor dice que el padre al hijo que ama corrige y disciplina, ¿verdad? Como dice la misma palabra, que la disciplina al momento no causa gozo, pero al final es para nuestro bien, como hace nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues a veces queremos lo mejor, obviamente, para nuestros hijos. La disciplina, pues uno lo corrige con amor, aunque muchas veces no quieren ser disciplinados, porque a veces los hijos son rebeldes, ¿verdad? Uno tiene que ser sincero ante el Señor, uno quiere lo mejor para ellos, y uno los llama con cuerda de amor, con cuerda de misericordia, mira, no haga esto, y a veces los hijos se ponen desafiantes con uno, pero es ahí donde Dios quiere que ese amor que ha depositado en nosotros, pues, ¿verdad? Lo corrijamos con amor, y sabiendo que hay promesa de Dios para nuestros hijos, pero hay momentos que son difíciles. Pero la disciplina no puede ser ni muy fuerte, pero ni demasiado, ¿ves? Tiene que ser un término, yo pienso, porque y darle a entender lo que está mal y que eso que están haciendo mal tiene consecuencias eventualmente. Amén, gracias Maricel y Carmen Julia. ¿Cómo sabemos cuando la disciplina es demasiada o muy poca? Yo puedo dar un ejemplo de mi hijo. Como era el único varón, pues hay que darle, tenemos que tener autoridad. Yo no sabía cómo bregar con él. Y le pregunté a una hermana que tenía tres varones en ese tiempo. Ella me dice, tú vas a tirar, ¿verdad? Te lo voy a decir como me lo dijo ella. Tú vas a tirar la soga y vas a coger de acuerdo a cómo él se vaya comportando. Cuando llegue el momento de jalarla, es el momento de que ya tienes que parar. Y yo aprendí eso. Y mi hijo, a los 37 años que tiene hoy, me respeta, y hay de que me falte respeto. Pero es que con amor, porque esto también tiene que llevar cuerdas de amor y paciencia. Porque a veces los hijos tienen situaciones, nosotros también, hay que ver también el momento en que uno le va a sentarse con él a hablar o con ella.
porque todo tiene su tiempo. Uno no puede ir airado a donde el muchacho a caerle arriba. No, tenemos que pedir sabiduría del Señor. Y eso lo he aprendido yo aquí en este tiempo. Porque cuando no estaba en este tiempo, no era fácil. Era mucha la carga. Pero el Señor me ha moldado y he podido bregar. Bueno, ya no, ya tan grande. Pero en el proceso aprendí mucho. Gracias a las hermanas con las que me sentaba y me orientaban. Que si todavía hay alguna joven que tiene niños y tiene problemas, que se vaya donde las mayores y que ellas le impartan sabiduría. Porque para eso estamos el pueblo de Cristo. Amén, gracias. Y la disciplina es excesiva, ¿verdad? Cuando es injusta, ¿verdad? Como madre, pues uno sabe que, ¿verdad? Si es muy excesiva, si, ¿verdad? De momento reconsideramos, wow, le dije 1 mes de castigo, por ejemplo, ¿verdad? O 1 año, demasiado, ¿verdad? Prácticamente imposible. Así que, y sabemos que es insuficiente cuando no hay límites claros también. Si nosotros lo castigamos sin ellos saber, sin decir, te voy a castigar, pero no le estoy diciendo por qué, pues también es injusto. Y hay también que explicarle las consecuencias de su acto. Así que, ¿cómo se sabe entonces que es hora de disciplinar? Pues en Abdías, Dios disciplina cuando hay conductas repetidas. ¿Ve? Él va llamando, Él va dando espacio, Él va dando tiempo, Él va hablando, Él va tirando la soga, como dijo Carmen Julia. Va ahí, poco a poco. Pero cuando ya llega un tiempo que la nación, el pueblo no escucha, pues Dios también va a tomar acción, porque inclusive Él es más justo que nosotros, ¿verdad? Nuestra justicia es limitada, pero la de Él es justa, aun cuando parezca mala. Y vamos a ver que en el profeta Abdías, Miriam quiere traer un comentario. Vamos a ver que Dios no los va a disciplinar porque Él quiere, por capricho, sino que Él va a disciplinar porque hay unas conductas repetidas de orgullo, de abuso, de falta de arrepentimiento, y esto enseña que es necesaria la disciplina cuando un comportamiento persiste y va a dañar a otros. Sí, Miriam. Mira, es que voy a leer un versículo, a ver si lo podemos aplicar aquí, porque tuve confusión cuando lo vi. Cuando estuve hospitalizada, pues me leí el Salmo 119, que nunca lo había leído completo. Y entonces, cuando leí varios versículos que me tocaron, pero el 75 dice... Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces yo decía, espérate, habla de que Dios es justo, pero que aflige. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? Cuando salí llamé a uno de mis pastores, al pastor, el último pastor que estuve en Misión Cristiana Juan 3:16 allá en Cagua, y me dijo, porque a veces Dios nos bendice y no vemos su gloria porque somos cabezones. Y entonces ahí Él viene y nos da, tú sabes, nos aflige para que veamos que Él es bueno y que lo que quiere para nosotros es bien. Y creo que ahí pues también a veces el niño, pues nosotros tenemos, si sigue lo corregimos y ellos siguen en eso, pues tenemos que ajustarlo más y explicarle bien. No, mira, es que te lo hicimos porque es bien para ti. Quizás ahora no lo ves, pero ve, para que vaya aprendiendo y cuando esté adulto ya sepa cómo actuar. Amén. La hermana Reina quiere comentar algo, Nereida. Nereida, Reina. Dios les bendiga. Quiero comentar, por irme por la misma línea que se fue la hermana Miriam, que a los niños, ¿verdad? A los hijos, hay que hacerle a veces, hacer así, porque hay niños, que los niños son inteligentes, ¿sabes? Se lo digo yo porque yo he aprendido mucho a través de los niños. A mí los niños me han enseñado
muchas cosas, porque los niños son inteligentes. Y a veces, pues cuando uno tiene hijos, pues los hijos saben y conocen por dónde van buscándole el lado blandito a su mamá. Ellos saben, sí saben. Entonces, uno como madre, pues ya usted sabe, ¿verdad? Que los disciplina, pero a veces la disciplina que se le da, pues también ellos saben que esa disciplina, yo hago esto y mamá no me va. Pero ahí es como el niño va aprendiendo, cuando uno le va apretando las tuerquitas, y no solamente eso, yo digo tuerquitas, pero es que ellos van aprendiendo, porque si usted deja poco a poco, ¿verdad? Y uno como madre, pues va a cogerle, porque uno le coge esta pena. Yo fui mamá, yo fui madre, yo le doy gracias al Señor que yo tuve 2 hijos. Y a pesar en la forma como yo me crié, como yo casi me crié casi solita, porque de chiquita, pues bebé, pues me dieron, pero a los 9 años me tiraron para afuera, y por misericordia de Dios, recibiendo migajas de personas que no eran mi familia, porque yo a los 9 años me metieron en un hogar de niñas huérfanas, y ahí pues yo cogía, ¿verdad? La ayuda de personas que yo ni sabía, pero el Señor permitió, estoy aquí, tengo 68 años por la misericordia de Dios y le sirvo al Señor. Pero yo aprendí de lo que yo viví, pues yo traté de hacer con mis hijos lo que conmigo no hicieron. Y yo lo mejor, y yo tuve un hijo que ese hijo desde pequeño yo lo enseñé. Le gustaban las cosas buenas, los tenis caros, pero la culpa era mía. Era mía porque a él le gustaban y mamá se los compraba. Mamá le daba, porque en ese momento pues mamá podía, pero llegó el momento que cuando él fue creciendo, yo tuve que ponerle un stop al deseo como madre que mi hijo tuviera cosas buenas. No era que no se lo compraba, es que cuando se va apretando las cosas, y si usted le va a dar a sus hijos todo lo que sus hijos quieren, pues cuando usted y yo, ¿verdad? Estoy hablando, le podemos hacer daño a nuestros hijos. Porque hay muchos hombres que ya son hombres, otros son pues adultos, porque hay mucha gente cerrada dentro de las prisiones. O sea, que a veces solamente pues aquel un adicto, y no vemos que si uno se va para atrás y uno dice, Dios mío, mi hijo hoy está allá. Pero uno tiene que pensar y decir, porque sale un ladrón, coge algo, lo que uno no le ha enseñado. Pero el enemigo se aprovecha y ahí entra, los hacen robar, los hacen buscar, porque uno le dio todo y no le explicó y no lo dejó. Porque cuando yo tenía a mi hijo, yo le dije a mi hijo, tenía 9, 8 años, y yo le dije a mi hijo, ¿tú quieres un par de tenis? Pues está bien, yo te los voy a comprar. Pero yo cogí a mi hijo y le decía, lo enseñé, que para uno obtener algo, uno tenía que ganárselo. Entonces, cuando salía de la escuela, los weekends, él se iba. Bueno, era una forma de cómo yo ver, ¿verdad? Muchos pues tenían dinero, se lo podían dar, pero esa era mi forma. Y yo le enseñé a él, lo introduje, que si él quería algo, él tenía que aportar. Y yo lo mandaba, él, cuando salía de la escuela, él iba los domingos, los sábados a lavar carros en Guaynabo, en un supermercado que había gigante. Cuando eso yo viví 22 años en Los Álamos, y él se iba, lavaba carritos y le pagaban. Y él venía, llevaba comprita a la gente, ¿verdad? Y las personas le daban una propina. Y eso, él así trabajaba, iba contento a mi casa,
Mamá, no lo gastaba en dulce ni en nada. Mamá, aquí te traje esto por si falta algo para comer yo. Entonces yo le decía, eso tú lo trabajaste. Guárdalo en la alcancía y cuando haya que comprarte unos tenis o tú quieras algo, pues yo te aporto lo que falta. Y así yo enseñé a mi hijo. ¿Por qué? Porque nosotras a veces como madre le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Y no es malo porque queremos, pero a veces los protegemos, como la gallina, dice la gallina cuida a los pollos, pero a veces tenemos que tener mucho cuidado porque es para el bien de ellos y para también la salud de ellos, el bien de ellos y el bien de nosotros también. Y así evitamos, ¿verdad? Que si ya cuando están ya adultos, pues ellos cogen otro camino, pues ya ahí nosotros delante del Señor, porque la Biblia lo dice. Aunque nosotros no seamos, en ese momento yo no era cristiana, yo no quería saber nada del Señor, pero yo traté de hacer lo mejor como madre, tratar para mi hijo, porque ¿qué madre quiere el mal para sus hijos? Digo, una madre, ¿verdad? Que ama a sus hijos, porque hay madres también que aunque los amen, pues las circunstancias y los problemas, la situación pues pasan. Pero así también nosotros como madres no podemos ser sobreprotegedoras, porque hay que dejarlos que ellos vayan, uno les va enseñando, los va educando, ¿verdad? Pero no se le puede dar al niño desde niño todo, porque cuando llegan a grandes eso es lo que pasa. O sea, tú me viste, se ponen rebeldes, empiezan a buscar las cosas, ¿verdad? A querer ellos. Y ya cuando están mayores, pues deciden lo que ellos tienen que hacer. Dios bendiga. Amén. Y ahí, ¿verdad? Como decía la hermana Reina, que uno ajusta el tornillo. Así mismo Dios sabe, ¿verdad? Cuando una disciplina es justa y proporcional, ¿verdad? Y nosotros, cada cual tiene un estilo de crianza, depende de cómo nos criaron, depende de cómo crecimos. Y también, ¿verdad? Como mencionaban, hay veces que uno no tuvo algo y uno se lo quiere dar al hijo. O me trataron de esta manera en la niñez, pero ahí es cuando muchas veces nosotros como madres cortamos los patrones de abuso. Por ejemplo, como decía la hermana Reina, ella pasó maltrato, pero ella no quería hacer lo mismo a su hijo y decidió cortar ese patrón y enseñarle. Y así nosotros también, Dios muchas veces, cuando nosotros tenemos patrones repetitivos aún en nosotros, en nuestras conductas, a veces nosotros repetimos conductas, hermanas, y conductas repetitivas que Dios ha ido, ¿verdad?, tratando, y llega un momento en que el Señor nos aprieta, ¿verdad? Y entonces dice, no, ya es momento de cambiar esa conducta, y Dios es justo y proporcional. Pero cuando Dios ve, por ejemplo, Dios tiene su pueblo, y nosotros somos parte de su pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, era la niña de su ojo. Y cuando Dios vio el maltrato hacia esa nación, Dios determinó que venía castigo para esa nación. Hay una parte de un salmo que ahora mismo no me recuerdo, pero dice, y no consintió que su pueblo, ¿verdad?, que a su pueblo las naciones lo maltrataran. Dios toma siempre acción, y a veces pueden pasar años y años y años, y lo vamos a ver aquí en esta historia, y parece como si Dios no hubiera hecho nada, o que no hace nada, no pasa nada, pero es que Dios tiene un tiempo, y a veces no es el tiempo de uno quiere hacer las cosas ahí corriendo, pero Dios es justo, porque de la misma manera que nos gusta a nosotros que el Señor no nos discipline ni nos castigue, ¿verdad? Imagínese a alguien pensando, ay, estoy loco porque castiguen a fulana, porque castiguen, ¿verdad? Pero Dios es diferente. Así que dependiendo, ¿ves?, cómo usted vea a Dios,
¿verdad? Puede comprender mejor las palabras de estos profetas que a veces pueden parecer difíciles de comprender, pero como cuando lo vamos analizando en nuestro diario vivir, en cómo nosotros procedemos, podemos ver, cada una de ustedes no mencionó, ay, yo voy a destruir a mi hijo. Todas de las que participaron, y sé que todas las que están aquí presentes, cuando van a castigar a un hijo, no dicen yo lo quiero destruir, ¿verdad que no? Porque nuestro interés es, ¿verdad?, que modifique. Dios ama a las naciones también, pero llega un momento en que Dios juzga el mal, protege a los inocentes, pone límite a la injusticia, porque Él está tratando de detener un mal, corregirlo. Pero en cuanto a las naciones, Dios sí puede destruir, porque Él es el que tiene la autoridad para hacerlo. Aunque nosotros no podemos hacerlo, y el Señor nos dice muchas veces, mía es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? Porque Él sí puede tomar determinaciones y Él sí puede destruir. Y podemos tener muchos ejemplos en la Biblia. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Llegó el momento que pasó fuego, sacó a los que eran justos, que eran como 4, y una se quedó en el camino, es como una estatua de sal, pero lo sacó y destruyó la nación y no sobrevivió más nadie. Así que Dios tiene esa capacidad de hacerlo porque Él es soberano y Él creó las naciones y Él dispone como Él quiera, pero lo hace de una manera justa, porque Él no destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran buenos, ni porque el Señor no había avisado, ¿verdad? Inclusive tenía un justo allí. Dice que Lot se afligía de la condición del pueblo, dice la palabra. Así que tuvieron personas que sí le dieron testimonio de que las cosas, ¿verdad?, se pueden hacer diferentes. Así que gracias a todas por las que participaron. Y les quiero hablar un poquito de Edom. Edom es, ¿verdad?, el pueblo que vamos a estar viendo, que son a quien va dirigida el castigo de Dios. Y Edom, el nombre origen es en hebreo, ¿verdad? Edom, vamos a buscar ya mismito de dónde surgió todo esto, qué significa rojo, y se le pone ese nombre se dice que por muchas razones, por el guiso rojo que le dio Jacob a Esaú, o porque Esaú era rojizo. Si usted lee la Biblia, él era colorado. Así que Edom puede significar eso, o puede significar también en donde ellos están ubicados, la tierra es como rojiza. Así que, ¿verdad?, se puede llamar de muchas maneras, pero en la Biblia menciona, ¿verdad?, sobre el evento cuando Esaú recibió ese guiso de Jacob, que era rojo. Ahí lo tenemos ubicado en el mapa. Fíjese que está bien cerquita de Israel. Así que Edom fue un antiguo reino fundado por Esaú, hermano de Jacob, situado al sureste de Israel, y según los mapas bíblicos, la tierra de Edom se localizaba en las montañas del este del Wadi Arabá. El Arabá, usted sabe que es como un desierto, el Wadi es como un valle seco, en la frontera meridional entre Jordania e Israel, extendiéndose hasta el norte de la península arábiga. Es bastante grande. Inclusive también estaba cerca del Mar Muerto, y su primera capital fue Bosra y posteriormente Petra, que vamos a estar viendo ya mismito dónde estaba Petra. Y todos conocemos, o si no la mayoría, la historia de Jacob y Esaú. Yo quiero que brevemente en una oración alguna hermana me diga cómo Jacob y Esaú lucharon en el vientre de su madre. ¿Recuerdan ese evento? Usted sabe que la historia de Jacob y Esaú, el padre fue Isaac y Rebeca,
y ella pues no podía tener hijos, pero cuando Dios le tocó su vientre, tenía 2 naciones y luchaban entre sí. Ella sentía que decía, ¿para qué estoy viviendo si yo lo que siento es una guerra dentro de este vientre? Y consultó con Jehová, y Jehová que le dijo, es que tienes 2 naciones ahí. Y ellos estaban peleando, hermano. Mire, usted sabe lo que son gemelos peleando desde el vientre. Lo dice la Biblia. Así que ella lo que sentía en ese vientre era ¿verdad? Una pelea, una guerra, ¿verdad? De lo que más adelante sucedería. ¿Tú tuviste gemela? Ah, tú eres gemela. ¿Y peleaste en el vientre? Aguántate, Angie. Amén. Mira, Angie fue gemela. Amén. Con los ojitos cerrados, ok. Pues en la historia de Jacob y Esaú, pues ellos estaban luchando desde el vientre de su mamá. Y alguien que sepa cómo Esaú le vendió a Jacob su primogenitura. Vamos a ver. ¿Quién recuerda? ¿Cómo Esaú le vendió? Norma. Por un plato de lenteja. Esaú venía con hambre. Uh-huh. Hay una historia ahí detrás. ¿Por qué se estaban peleando? Usted sabe que si estaban desde el vientre peleando, imagínense cómo era. Y dice la palabra que Jacob era el favorito de Rebeca y Esaú era favorito ¿de quién? De Isaac, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que cuando ya el papá se está poniendo viejito, se pone ciego, estaba ahí convaleciendo y él ya estaba a punto de dar la bendición. Y para ese tiempo, y se supone que para este tiempo también sea así, la bendición de los padres era bien importante. Conllevaba que lo que hiciera el papá con su hijo, bendiciéndolo, esa iba a ser su vida. Así que cuando Esaú supo que su padre ya lo iba a bendecir, pues él fue rapidito a cazar para hacerle una comida a su padre. ¿Y qué sucedió? Que Rebeca escuchó y dijo, no, yo quiero que bendigan a mi favorito. Fíjese los estilos de crianza, ¿verdad? A pesar de que Esaú también era su hijo. Y dice la palabra que Jacob era de piel, ¿verdad? No tenía mucho pelo, pero Esaú era bien peludo, ¿verdad? Así que, Reina, dale el micrófono para que ella pueda dar su parte. Así que ahí se va formando esa historia de lucha entre esas 2 naciones. Vaya cogiendo, ¿verdad? Ajá, porque ahí va a llegar la historia. Según, ¿verdad? La historia que yo he podido leer, entendido de Jacob, y porque a mí me encanta esa historia así. Rebeca, ¿verdad? Que era la mamá, ella quería, porque una madre, yo veo ahí, esa madre se dio cuenta que Saúl tenía tenía una forma de vivir diferente. Y la madre como madre, ella se estaba dando cuenta. Entonces ella pensaba, ¿verdad? Y Jacob era como más manso, amaba como más la situación del pueblo, ¿verdad? La situación. Y su madre como una madre que en el corazón sabe, ¿verdad? Y conoce los hijos, pues ella no quería que le dieran la bendición a Saúl porque ella sabía que Saúl iba a ser mal de esa bendición que el padre iba a bendecir.
Y por eso fue que ella vino y le puso los pelos y todo eso. Bueno, dígale Sí, la esa es historia. la historia, esa es la historia. Y en Génesis, está en Génesis, ¿la puedes buscar? Angie, ve buscándola en lo que yo explico. Pues usted sabe, hermana, que en esa historia se está, ¿verdad?, a punto se está a punto de decidir sobre quién vendrá una bendición. Y como decía la hermana Reina, Nereida Diamile, Esaú, ¿con quién se casó Esaú? Con los que los padres le decían que no se casara. Y siempre que decían algo, Esaú, ¿qué hacía? Lo contrario. O sea que Esaú era rebelde. Y Dios ya había visto, Jacob, a pesar de que se le da el título de ladrón, de usurpador, de lo que fuera, era hogareño. Él obedecía a sus padres a pesar de todo, porque la mamá le dijo, ¿verdad? No sé si Diamí les va a contar algo de ahí, no me quiero adelantar, pero su madre le dio unas instrucciones y él la obedeció al pie de la letra. Diamile. Sí, lo que pasa es que las estoy escuchando y tienen mucha razón, ¿verdad?, en todo lo que están diciendo. Esta es una de las historias también que a mí más me gusta y me apasiona. Pero no podemos perder de perspectiva que en Génesis 25, del 21 al 23, habla de esta historia y dice, y le respondió Jehová cuando Rebeca le pregunta que qué está pasando en su vientre. Le dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así que ya desde antes de que nacieran había una profecía, y ya Rebeca sabía lo que iba a ocurrir. Así que su comportamiento, además de mamá y de sobreprotectora y de que ese era el que a ella le gustaba, pero ella sabía que al fin y al cabo lo que se iba a dar era eso, que Jacob iba a tener esa primogenitura. Amén, gracias. Y eso es parte de la historia y de lo que se determinó que Jehová había dicho. Ya hay 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. Y esa madre parece que lo cogió muy en serio y quería, ¿verdad?, hacerlo de una manera. Y sabemos que Dios tiene maneras de hacerlo, ¿verdad? Y a veces la hermana Reina quiere comentar. No sabemos si Dios lo iba a hacer de otra manera y ella se impuso como quiera, porque eso le pasó a Abraham y a Sara, impusieron, ¿verdad? Pero como quiera se cumplió el propósito. Y como Dios tenía un propósito, pasa que no quería extenderme, por eso que ella está hablando, eso yo lo sé, pero no quería extenderme porque como están dando la clase no quiero seguir. Pero a pesar de todo, ahí también, si usted se va, ya el padre ya había perdido, estaba tan viejito que ya había perdido, estaba perdiendo la visión. Estaba perdiendo ya la visión. Entonces lo que hizo la mamá, porque ya el Señor lo tenía determinado lo que iba a pasar, ¿verdad? Que ya el Señor lo había escogido desde el vientre, por eso tenían esa batalla y esa lucha y se tenía que cumplir. Pero la mamá ahí, que Dios usó hasta la mamá, porque fue el Señor que le permitió y le habló a ella, que le dijo que eran 2 naciones. Pero entonces ella tuvo que ayudarlo porque él ya había perdido ya un poco la visión, y por eso fue que ella lo cogió a Jacob y le dijo, vete y mata a la cabrita y qué sé yo, hizo todo eso y le puso los vellos. Porque fíjense si él había perdido, porque él dijo, la voz me suena a la de Saúl, a la de Jacob, pero las manos se ven como las de Saúl, porque ya le habían puesto las lanas, pero ya él estaba un poquito ciego espiritualmente y le dieron una ayuda, pero fue porque Dios lo permitió, porque había un propósito. Así mismo es, y gracias por decirlo, porque eso es parte. Quería que comentaran eso, la historia, de dónde viene Edom, ¿verdad? Y el viejito, ¿verdad? Isaac ya estaba viejito, había perdido visión, no había perdido el olfato, pero sí había perdido la visión y decidió bendecir a Jacob.
Y yo me pregunto, ¿por qué si ya Dios había determinado que el mayor serviría al menor, por qué Isaac se empeñó en que él quería bendecir a Esaú, al desobediente, al rebelde? Entonces, parece ser que Dios Dios intervino y la bendición fue sobre Jacob. ¿Por qué? Porque ya él le había vendido a Esaú la primogenitura, o sea, ya Esaú también le había dado el derecho de la primogenitura. ¿Ve? Se van dando situaciones en la familia donde le cedió el derecho. O sea, él se dice que es usurpador, pero realmente Esaú pudo haber tomado la decisión de decirle, ¿cómo que yo te voy a dar mi derecho por un plato de comida? ¿Verdad? Un plato de lentejas, no. ¿La hermana quiere participar? Génesis 27. Ok, está bien. Pero si la hermanita, yo me confundo a veces de nombre, Daisy. Daisy. Dios los bendiga. No, que, o sea, Esaú rechazó lo de Dios, porque eso es un privilegio, el ser primogénito, el ser el primero en la familia, lo que sea. Ok, y actualmente Edom es Arabia Saudita y es musulmana, así que tremendo. ¿Ve? Hay mucha rebeldía en ese pueblo de Amilé. Mucha rebeldía. Aprovecho el comentario de ella para, ¿verdad?, para reafirmar que ahí es que vemos el propósito de Dios. Porque Isaac estaba siguiendo la ley. O sea, no era que él no quería bendecir, es que en aquel tiempo el que se bendecía como primogénito era el primero que nacía, y el primero que nació fue Esaú. Además de que tenía sus preferencias por él, pero era así. En la Biblia no dice, no menciona si Rebeca le contó a Isaac lo que Dios había dicho en su embarazo, y si se lo contó, tal vez él lo vio como un sueño, como una visión, o como que algo que no necesariamente se iba a cumplir. No sabemos, porque la Biblia no lo especifica, pero sí estaba siguiendo las leyes y tradiciones de aquel momento. Pero mira cómo Dios actúa y trabaja, que ya desde ese momento él mismo vendió, o sea, Esaú mismo vendió su primogenitura antes de que pasara cualquier otra cosa. Así que ya esto estaba determinado. Amén. Ya se ven eventos que van ocurriendo en la familia y van determinando el destino. Por el pueblo. Saúl lo que estaba era en fiestas paganas, enamorándose de Cananea, a él no le importaba nada. Entonces ella miraba que Jacob se preocupaba por la condición de los enfermos. Entonces, ¿sabe? Que ahí se ve el propósito de Dios. El propósito de Dios, y Saúl, pues a él no le importaba eso, a él lo que le importaba era otras cosas, paganas, ¿sabes? Él tiraba para fuera de lo contrario de lo que era del Señor. Eso es así. Y, ¿verdad? Y mencionar, como dijo también de Amilés, ¿verdad? No sabemos si ella le contó la profecía, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si usted, el Señor le da una palabra a su hijo, tal vez se lo cuenta a su esposo, ¿verdad? Estamos más o menos pensando en cosas que pudieran ocurrir, pero la realidad es que aunque el padre y la madre piensen o quieran hacer, el que determina al final es Dios. Y aunque la ley era para los primogénitos, Dios, la palabra de Dios iba por encima de la ley. Y así, ¿verdad?, se cumplió el propósito de Dios. A veces nosotros hacemos unos revoluciones familiares, hermano. Ahí vemos la situación familiar como estaba, pero Dios en medio de ese caos dijo, como quiera que sea, le va a servir. Mariceli. Y ustedes ven, hermano, a lo largo de la historia, ¿verdad?, que aunque Jacob le robó a Esaú la bendición,
Esaú, ¿quién se quedó allí en Esaú? Pensaba que se había salido con la suya también, porque el que salió huyendo luego fue Jacob, y cualquiera diría, pues se quedó Esaú y heredó todo, pero la herencia de Jacob era espiritual y no era física, porque si usted ve, ¿qué recibió Jacob de sus padres? La bendición era de Dios. Mariceli. El propósito de Dios se cumple por encima de lo que sea y quien sea. Porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Eso aplica a nosotros también aquí en la iglesia. Cuando Dios tiene una palabra para una persona, para cierto hermano, para cierto líder, ¿verdad? Sin mencionar nombres, lo que Dios dijo, eso va. Amén. Aunque el diablo se opongan, los Zambalá, los Tobías, lo que digan, el propósito y la voluntad de Dios se cumple porque Dios es fiel a su promesa. Y eso fue lo que pasó aquí. Amén. Había una palabra, había una promesa y se cumplió. Y así mismo Dios hace con nosotros. Amén. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios, porque aún en medio del caos que puede estar ocurriendo aún en nuestra familia, en lo que nosotros, ¿verdad?, pensamos que Dios tiene para nosotros, que lo que Dios va a hacer, nada se lo va a impedir. Y uno dice, wow, esa es la bondad, la misericordia de Dios, que aunque pase esto, pase lo otro, mira, como quiera, el plan de Dios se va a cumplir de una manera u otra. ¿Y por qué le traigo todo este trasfondo? Porque Jacob, ¿qué nombre le cambiaron a Jacob? Israel. Y Esaú, el nombre que se le dio fue Edom. Así que vamos a ver que los israelitas obviamente descienden de Israel y los edomitas de Edom. Ahí hay dos naciones, diferentes tribus, y realmente los descendientes de Esaú continuaron el mismo patrón de conducta de Esaú, y los israelitas, ¿verdad?, recibieron la bendición de Dios y continuaron, ¿verdad?, las leyes de Dios, aunque sabemos que muchas cosas ocurrieron en el camino. Pero este trasfondo vamos a ver que en Jacob y Esaú, a pesar de que realmente en algún momento dado hubo como una reconciliación, si usted busca la palabra, ellos se reconciliaron. Esaú dijo, vuelve conmigo, y Jacob dijo, sigue adelante, yo te alcanzo, y se fue para otro lugar. Así que vemos, porque el propósito de Dios era con Jacob y no con Esaú, y Esaú fue bendecido porque él se quedó prácticamente con la herencia de sus padres, pero como le dije, a Jacob le seguía la bendición espiritual de Dios. Por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios me sigue. Usted camina y la misericordia de Dios va detrás de usted. Camine, hermano, camine, mire, camine. ¿Qué viene detrás? La misericordia del Señor. Ahí va detrás de usted. Él va adelante, cubriendo y protegiéndole, y detrás va la misericordia. Así que, ¿qué pasó posterior a, ¿verdad?, la vida de Jacob, de Esaú? Cada uno hizo su vida, los padres murieron, ellos continuaron su familia, pues se formaron esas naciones. Y a pesar de que se dividieron, cada cual tuvo su tierra, como le mencioné ahorita, Edom, y usted sabe dónde está Israel, ¿verdad?, en el mapa. Pues esas naciones se dividieron y no fueron hermanos de que usted tiene hermanos que se lleva con ellos, ¿verdad? Algunos, todos tienen su dinámica familiar, pero en Jacob y Esaú, a pesar de que ellos eran los únicos hermanos, nunca hubo una unión familiar. Hoy en día tampoco. Y así prevaleció, pero el propósito de Dios era bendecir a uno, que saldría de él la nación, que salió, ¿verdad?, de las costillas de Rebeca, que desde el principio era, mira, un luchador, porque salió agarradito de la pierna de Esaú, como que te me colaste, pero le llegó la bendición. Así que Edom y Israel permanecieron como enemigos para siempre. A pesar de que eran parientes, Israel tampoco tenía enemistad con ellos. Era Edom el que tenía enemistad con Israel.
Y a pesar de que ellos eran hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, en el trasfondo, ¿qué ocurrió? Porque por eso Abdías llega para castigar, ¿verdad?, en la voz de Dios, para castigar a Edom. Porque en algún momento dado, ¿verdad?, va a llegar la justicia de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué va a castigar a Edom? ¿Qué cosas sucedieron en el camino? Pues mire, algunos de los detalles que les voy a dar por encimita y más adelante vamos a profundizar, y me gustaría que alguien fuera buscando Números 20 del 1 al 21, esa es bastante larguita, y el Salmo 137:7. Y usted alza la mano y Nereida le lleva el micrófono. Una de las cosas que ocurrió fue que Edom, siempre que Israel estaban cerca del panorama de Edom, Edom lo atacaba a Israel. Edom no permitió que los israelitas pasaran por un territorio. Es como yo decirle, hermano, usted tiene su terreno, ¿verdad?, su casa, ocurre una emergencia y usted quiere salir por el terreno de su vecino y el vecino le dice, no, por aquí tú no vas a pasar. Y usted con la emergencia ahí, no, por aquí no vas a pasar. Y usted ahí, tengo una emergencia, no vas a pasar y te vas por el otro lado. ¿Ve? Pues eso mismo le hicieron Edom a Israel en un momento dado, y me gustaría leer Números 20 del 1 al 21. ¿Quién lo tiene? Nelly. Amén. Del 1 al 21. Sí. Ok, leemos la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Números 20. Ajá. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hasta el 20. Entonces Moisés, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová,
el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Escucharon bien la historia? Cuando ellos estaban pasando sed, tribulación, que se pusieron, ¿verdad?, a pelear con Moisés, no tenemos agua, que hasta Moisés pecó, ¿verdad?, y del coraje golpeó la roca. Eso lo estábamos hablando ayer, mi hermana Reina y yo. Y fíjese, hermano, a pesar de todo eso y estaban en mucha angustia, ellos tuvieron que pasar un momento dado, tenían que pasar por Edom, porque, ¿verdad?, era la ruta que tenían más cercana. Y Moisés le mandó a decir a Edom, al rey de Edom: mira, tú conoces, tú sabes todo lo que hemos sufrido, estamos saliendo de Egipto, estamos pasando muchas dificultades, vamos a pasar por en medio de tu tierra, no vamos a tocar nada. Y si el ganado necesita agua y bebemos, te vamos a pagar. ¿Y qué le dijo Edom? No vas a pasar, y si te atreves a pasar, voy a ir en contra tuya también. Y son hermanos, fíjese que dice: Israel, tu hermano. Está atacando, ¿verdad?, una fibra de su corazón emocional. Somos tus hermanos, somos tus parientes. Y dijo: no pasarás y vamos a ir en contra tuya y te vamos a atacar. Fíjese que eso lo vio Dios. Y parece ser que no lo vio. Ellos siguieron pasando. Israel pasó muchas dificultades. Y a pesar de que eran rebeldes, Dios estaba con ellos, porque Dios los amaba y Dios tenía un propósito. Y a pesar de eso, ustedes ven ahí, ¿verdad?, que Israel continuó recibiendo muchos ataques de Edom. Alguien que tenga Salmo 37:7. Ese es cortito, eso es un versículo, Angie. Jehová recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarla, arrasarla, hasta los cimientos. Amén. Ven ahí también otra prueba, y no les voy a decir todas las pruebas. Ahí está en Primera de Samuel todos los conflictos que tuvo Edom con Israel. O sea que no fue un evento aislado, esto fue un patrón. Recordemos que venimos hablando de patrones y de cosas repetitivas. Entonces, Edom niega el paso a Israel cuando salía de Egipto, lo acabamos de mencionar. Alguien que tenga Jeremías 49:7 al 22, no vamos a leer los otros, pero quiero leer por lo menos Jeremías, porque son advertencias que Dios le dio a Edom para que corrigiera esa conducta, para que dejara de atacar a su pueblo. Así que, y yo decía, ¿y cuánto tiempo transcurrió en que Dios decidió castigar al pueblo de Edom por eso? Porque a veces uno piensa, eso es de la noche a la mañana. Pasaron entre 700 y 800 años. Así que a la descendencia que le tocó, y ya mismo vamos a ver dónde estaba Edom. Edom estaba en un lugar, ellos hicieron su morada en un lugar bien alto. Y cogieron rocas e hicieron viviendas dentro de las rocas. Ellos se sentían muy seguros porque estaban en viviendas de roca, estaban en un lugar bien alto,
Así que ellos estaban como una ciudad amurallada bien fuerte, muy adelantada para esos tiempos, porque ya mismito le voy a enseñar una foto de cómo ellos vivían, porque ya obviamente ya Dios castigó la nación y ya nadie vive allí. Pero esto nos da un principio clave, que Dios es paciente, pero cuando el pecado persiste sin arrepentimiento, pues llega el momento de castigo. Carmen Julia quiere mencionar algo. No sé si, perdón, Tamara, perdón. Sí. Para añadir de lo que estabas hablando de la ciudad de Edom, de piedra que vivían ahí, se sentían tan seguros y vivían en la montaña, y el único paso que tenían, pero como dijiste que ibas a poner la imagen, pues por eso bajé la mano. Sí, ¿no? Menciónalo. Es un caminito que solo cabe un carro. O sea, no sé si, por eso me callé, porque por pensé, allí. No, pero lo sabes, tienes conocimiento. Porque estamos en los palacios, estamos dando los profetas menores, ya hemos pasado de Abdías, entonces, amén. Pues por eso. Gracias por esa aportación. Y sacamos esa imagen. Cabe solo un carro, o sea, no cabe un ejército. Entonces, por eso ellos se sentían tan seguros de que ningún ejército iba a poder entrar, porque obviamente, si solo cabe un carro por ese, es como una cueva. Si no, más adelante, búscalo por si para la semana que viene lo pone. Da tiempo, si solo cabe un carro de lo estrecho que es, no cabe un ejército, da tiempo a ellos a poder defenderse. Entonces se sentían tan seguros humanamente que para ellos eso era infranqueable, pero Dios todo lo puede. Y como tú decías, todo tiene su tiempo. Son 700 años desde que ellos empezaron, como así decirlo, a fastidiar a Israel. Le llegó su tiempo. Todo tiene su tiempo. No va a ser 700 años lo que nosotros vamos a tener que esperar para que Dios cambie cualquier situación de nuestra vida. Pero sí que sabemos que Dios es eterno y la eternidad de Dios no se rige al tiempo de nosotros. Que nosotros tenemos, Dios ve todo, nuestro pasado, nuestro futuro, como si lo estuviera viendo ahora mismo. Entonces, hay veces que hay que esperar más, hay veces que hay que esperar menos, pero cuando dice Dios que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y así, como tú decías, destruyó esa ciudad, no hay nadie, ningún descendiente de Edom quedó, porque Dios los destruyó por completo. Y así, cuando sigan más adelante, van a ver cómo Dios hace sus promesas, cómo Dios ha cumplido cada una de sus promesas para que su pueblo se rindiera a él. Esos pueblos atacaban a Israel para que esos pueblos, o sea, muchas veces cuando nos viene aflicción, Señor, ¿por qué me viene aflicción? No, es porque tengo que aprender a lo mejor algo. Y es que Dios estaba siempre pendiente de su pueblo. Y esa aflicción, pero Dios usaba a esos pueblos para que su pueblo aprendiera, pero es que Dios también tenía esa venganza para esos pueblos por hacerle daño. Y dices tú, uy, qué Dios más cruel. No, es un Dios justo, no es crueldad, es un Dios justo. Solo era eso, me extendí un poquito más. Gracias, amén. No, gracias por esa aportación, porque no sabía, ¿verdad? Y yo pregunto si ha pasado, porque usted sabe que vive en España, así que no está tan cerca, pero sí, ¿verdad? Está por ahí y pues a veces uno se da esos viajes y tiene mucho, ¿verdad? Conocimiento de eso, pero amén. La ciudad de Petra, correcto. Ya mismito yo enseño la foto, pero es bien interesante y bien impresionante cómo se ve la ciudad. Así que Dios es paciente, hermano. Así que, ¿verdad? Todo lo que estemos viviendo como pueblo, como familia, va a llegar el momento, ¿verdad?, en que Dios va a intervenir. Así que ahora vamos a entrar de lleno al profeta Abdías. El profeta Abdías fue un profeta de Dios. Su mensaje está dirigido, como habíamos mencionado, ¿a quiénes? ¿A quién está dirigido el mensaje? ¿De quién estamos hablando todo el tiempo? ¿Ah? A Edom. El mensaje va para Edom, porque ¿a quién va a castigar Dios? A Edom. Así que vayan aprendiéndose eso, porque lo vamos a seguir repitiendo en las clases, pero los va a castigar por su patrón de soberbia y violencia en contra de Israel. Anunció el juicio de Dios sobre Edom y la restauración final de Sión, que es Israel. No se menciona su linaje, su edad, un lugar exacto de su, ¿verdad?, de su nacimiento, ni se da mucho, pero
lo importante es que llegó el mensaje de Dios. Eso es lo importante. Y vamos entonces, la primera parte de esta lección se llama Dios juzga a los traidores arrogantes. Así mismo lo dice el expositor, ¿ok? Dios juzga a los traidores arrogantes y dice las consecuencias del orgullo. ¿Qué le pasó a Satanás? Era humilde. Por su orgullo fue que lo destronaron, ¿verdad? Y, ¿verdad? Así mismo pasa. ¿Y qué dice esto? Pues mira, nosotros nos tenemos que cuidar también, porque el ser humano, su naturaleza, ¿verdad? Va a también a tender ser orgulloso, ser egoísta. Estamos en la carne, ¿verdad? En esta carne donde si no prevalece el Espíritu Santo o los frutos del Espíritu, pues prevalece los frutos de la carne. Así que Dios está en continuo trabajando con el ser humano, porque si vino el castigo para Edom y ellos sobrevivieron tanto tiempo, es porque Dios también los amaba, igual que ama a los árabes, los del Islam, los ama. Lo que no ama es el pecado y el orgullo. ¿Por qué? Porque Dios los llama y dice, no, yo tengo mi religión, yo tengo mi Dios, ¿verdad? Y eso ya es orgullo, o decir, mira, estoy a punto de castigar, de decir, no, no haré nada, voy a seguir igual. Así que es ese patrón, ¿verdad? Porque Dios nunca te va a castigar tal vez porque tú ni sabías, ¿verdad? Lo que estabas haciendo y ¿qué va haciendo? Como nosotros, te llamo la atención, te lo digo verbalmente, te ajusto un poco, te voy apretando. Y también muchas veces, pues obviamente van a venir pruebas y dificultades, pero que son parte de nuestro crecimiento y madurez espiritual, porque si el cristiano no tiene pruebas y dificultades, ¿cómo va a crecer en la madurez y cómo va a sentir? Nosotros somos personas bien emocionales, de sentimientos, que aunque nosotros querramos hacerlo de otra manera, siempre lo vamos a hacer, ¿verdad? Siempre nuestras emociones van a estar ahí y nuestros sentimientos. Y Dios va ajustando las emociones y va ajustando también los sentimientos. Y Dios va, ¿verdad?, trabajando con su pueblo de tantas maneras, hermanos, que solamente Él sabe hacerlo. Porque a veces nosotros creemos que lo podemos hacer de una manera y Dios te dice, ¿verdad?, que lo hagamos de otra. Así que vamos a leer Abdías 1 al 4. Ya estamos por concluir. Son las 11:15, ya tienen que estar por llegar. Pero esto es parte, ¿verdad?, de la clase. Y quería tomarme ese tiempo de explicar porque queríamos ver desde dónde viene este problema de Edom, ¿verdad? Alguien que tenga Abdías del 1 al 4 para quedarnos ahí porque ya están entrando los niños. Nereida. Sí, Nereida los lee. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído al pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantemos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás habitado en gran manera. He aquí, pequeño te he hecho las naciones, estás abatido en gran manera. Hasta el 4. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el 4? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Y las hendiduras, usted sabe que la ciudad está metida entre las rocas.
Así que se escucha a un Abdías hablando de una visión que Dios le dio, pregonando lo que Dios estaba diciendo. Decía, levantaos, porque Dios estaba jalando diferentes naciones. Vamos, levántense, que es momento de que ustedes sean mis instrumentos, porque ya es hora de juzgar, es tiempo. Así que Abdías recibe un boletín de noticias que, ¿verdad?, que va a pasar en contra de Edom, y el resultado de lo grande de lo alto sería pequeño y abatido entre todas las naciones y en gran manera. ¿Qué es lo que le llama Dios la atención a Edom? La soberbia del corazón ha engañado. Y mire, hermano, la soberbia es bien engañosa. Eso es como tener unos espejuelos, ¿verdad?, donde usted no pueda ver nada, donde se ve borroso. Tanto la visión espiritual es importante, al igual que la arrogancia va a empañar esa visión espiritual si persiste. Por eso le digo el patrón, porque Dios corrige, y uno como creyente, que uno dice, Señor, voy a cambiar, Señor, mejoro. Si usted mira hacia atrás cómo era usted no es el mismo. Se supone que no seamos las mismas, ¿verdad?, de antes, hayamos madurado, crecido, ser pues siervos más obedientes según el paso del tiempo, porque eso es lo que es un caminar espiritual, ¿verdad?, y una madurez espiritual que vamos ganando. Y la soberbia no llega de la noche a la mañana, es algo que va poco a poco, ¿verdad?, empañando esa visión, y hace pensar a las personas como, pues, es como un velo engañoso. Asimismo, los edomitas, ¿verdad?, también su arrogancia y su soberbia había llegado al tope. Dice, tú que moras en las hendiduras. Pues los edomitas no tenían mucho tampoco eran una nación que era muy grande. Dicen que era una ciudad pequeña. Así que la realidad era que no tenían mucho por qué enorgullecerse, sino que pues vivían en lugares altos, estaban metidos en una roca, tenían mucha seguridad, pero Dios le dio una palabra: si te remontares como el águila, y aunque las estrellas pusieras tu nido, de ahí yo te voy a derribar. Esa es la grandeza de Dios. Mira, tú puedes ir volando bien alto, nadie me toca, pero cuando llega la mano de Jehová, llegó. Así que le quiero mostrar mire cómo es Edom, ¿verdad? Las hendiduras, mira, de la peña, estaban en la roca, estaban muy altos, y miren cómo era Petra, ¿verdad? Me gustaría conseguir esa foto que dice la hermana Tamara para ponerla, ¿verdad?, del pasillo. Así que eran altas, eran ciudades, ¿verdad?, bastante altas. Hoy pues no nos dio tiempo de cubrir, que sabíamos, ¿verdad?, que no le íbamos a poder cubrir, pero realmente pues la semana que viene continuamos. ¿Cuál es la aplicación? Pues Abdías predijo que Dios destruiría a Edom, más adelante lo vamos a ver, y la relevancia es que Dios va a juzgar y castigar severamente a todos los que maltratan a su pueblo, y podemos tener la confianza en la victoria final de Dios, que Él es nuestro campeón, y podemos confiar en que Él efectuará verdadera justicia. Así que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Me gustó mucho que participaran, así que agradezco que todas